Aleluya, 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 aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se rió y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, por favor. En la primera lectura que escuchamos, hacemos hincapié: cosas abominables son el rencor y la cólera. Es decir, el rencor no es de Dios y nunca lo ha sido. Nunca Dios va a permitir que actuemos en esa actitud, tener odio por nuestros prójimos. Si recibimos la palabra de Dios es para transformarnos, para mejorar nuestra actitud. Sin embargo, muchas veces escuchamos la palabra de Dios y volvemos a caer. Pero necesitamos refrendar nuestra actitud en el amor a Dios, que es misericordia. Entonces es muy importante nuestra actitud. Debemos aprender a perdonar, porque se aprende. De esa forma Dios nos educa. La educación nos va a educar para el bien, no para el mal. Entonces a veces nos cansamos de perdonar. Puro perdonar y perdonar. Ya estoy cansado, ya estoy harto de lo mismo. Pero dice nuestro Señor que no debemos de cansar en perdonar, en hacer el bien. Jamás nos vamos a cansar de ello. Incluso estamos tentados a pensar que es inútil. Es inútil que yo siga haciendo lo mismo, mejor me quedo como yo estaba. Jesús nos invita a la conversión, a nuestro cambio de vida. ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿Por qué debo yo perdonar? Ustedes y yo, ¿por qué debemos de perdonar? Es una pregunta importante. Para el ser humano, humanamente pensamos de otra manera, pero Dios piensa distinto. Dios es amor, y de ahí trasciende todo. Del amor de Cristo, ahí trasciende el perdón. Es por el amor a Cristo, por ese amor que nos deja Jesucristo, que debemos de practicar en nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, es perdonar, ¿verdad? Entonces, hay un signo importante. ¿Cuántas veces yo debo de perdonar? Como le dijo Pedro, 7 veces. ¿Y qué le contesta Jesús?
70 veces 7. El número 7 es un símbolo bíblico, es el número perfecto. Por eso dice, vas a perdonar siempre, 70 veces 7. Es decir, siempre vamos a perdonar. ¿Por qué? Porque el 7 es el número perfecto. Pues por eso lo expresa de esa manera. En su propuesta nos indica que nosotros debemos de, primeramente nosotros mismos, perdonarnos lo que nosotros estamos haciendo. En el sentido, cuando desviamos de lo que Jesús dice, tenemos que someternos al amor de Cristo. Más que ley es el amor de Jesucristo, porque la ley nos tuerce y la ley de Dios es el amor, es la ley perfecta que nos invita a hacer conciencia, a tener esa humildad, esa fragilidad y decir perdóname, tener esa valentía, perdóname por lo que yo te dije o por lo que yo te ofendí, te pido que me perdones. Pero eso, ¿para qué se lo voy a decir? ¿Por qué se lo voy a decir? No para yo quedar bien, no para que yo me lo merezca o él se lo merezca. Me lo voy a merecer a través de mi buen ejemplo. ¿Se entiende? A través de eso me lo voy a merecer. ¿Merezco yo pedirle perdón? ¿Sí o no? ¿Merezco? Hablen o callen para siempre. ¿Merezco pedirle perdón? Sí, claro que sí. ¿Y él tiene el derecho de que yo le diga, verdad, que yo lo perdone? ¿Aquel que me ofendió? Mejor no lo perdono, ¿verdad? Muchas veces. Pues ya no le hablo mejor. Y esa actitud no es de Dios, es del mal. La actitud de Dios es del perdón y la misericordia, la compasión. Vivimos en un nivel de vida, en un sistema de vida de mucha tentación. Y esa es una tentación cuando yo me lleno de ira, como dice en la primera lectura. Cuando yo me lleno de ira, de cólera, el rencor no es de Dios. Vivo mi vida resentido toda mi vida. Y hay cosas que no se me olvidan. Y las recuerdo y otra vez la herida se abre. Y no podemos vivir nuestra vida de resentimientos, porque entonces no tiene sentido mi vida espiritual o mi relación con Dios. Aunque inclusive leemos la palabra de Dios, aunque inclusive la escuchamos. Y se nos olvida, pero menos se nos olvida lo negativo. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a construir nuestra vida de ese modo, el perdón. El perdón es algo que nos va a hacer diferentes, el perdonar, el ser más humildes, el reconocer, y primeramente reconocemos a Cristo, que es un Cristo de perdón, que es un Cristo de misericordia. Ese sería el primer reconocimiento. Ahora yo voy a hacer lo que me dice el Maestro, lo que me dice el Señor, yo voy a perdonar. ¿Qué es lo que yo estoy predicando? ¿Qué es lo que ustedes predican y lo que predico yo? ¿A qué predicamos? ¿A quién predicamos? ¿A quién? ¿El nombre de quién? De Jesucristo. Ahora, debemos estar convencidos qué es lo que yo estoy predicando. No voy a titubear ni voy a ser pasivo. Yo tengo que hablar con la realidad, con nuestra realidad que vivimos. Jesucristo se ajusta a eso, a la realidad de las comunidades, a la realidad personal, a la realidad familiar, social, etc. A esa realidad nos tenemos que ajustar, a eso, porque eso es celebrar la palabra de Dios en la realidad, no en las historias, no en las ilusiones. Vamos a celebrar la palabra de Dios en la realidad misma, en su entorno. ¿Cuál es esa causa a aquel hombre que le debía la deuda? Dios primeramente le perdonó la deuda. Dios tuvo corazón, pero él no la tuvo. Ya mero lo estrangulaba, lo ahorcaba, porque debía quizás poco. Y le suplicó que lo esperara para pagar la deuda, y no tuvo compasión. Entonces ahí actúa la justicia de Dios. Llamó a los verdugos para que a él lo llamaran a su presencia.
y que pagara lo que él debía. Dios le perdonó la deuda y nosotros lo perdonamos. ¿Quiénes somos nosotros para decir yo no te perdono? ¿Quiénes somos nosotros para decir yo me lleno de rencor y hago lo que quiero y no obedezco a Dios? Ahí está nuestro pecado. Terriblemente. ¿Cómo queremos salvarnos? ¿Cómo quiero llegar a la santidad? ¿Cómo quiero llegar a la salvación? Si no perdono. Ese es un aspecto importante en nuestra vida, el perdón, la reconciliación. Debe haber entre nosotros reconciliación. Debe haber ese amor fraternal. No debe haber diferencias entre nosotros. No debe haber ese egoísmo entre nosotros. Porque entonces, ¿cómo nos llamamos cristianos si no lo demostramos? Tenemos que, dice el apóstol San Pablo, tenemos que predicar con los hechos, con el testimonio. De lo contrario, no es creíble lo que yo predico. Si como celebrador predico la palabra de Dios y hago otra cosa que no está bien, entonces la palabra se hace muerta. Entonces la palabra de Dios yo la estoy manipulando el texto, lo que Dios me está dictando. Si yo predico la palabra de Dios, ustedes también, lo vamos a demostrar por los hechos. Porque entonces ya la palabra de Dios no cobra sentido en nuestra vida. Si no predico con el testimonio, que es primeramente eso. Lo que yo voy a testificar es el reconocimiento de Cristo. Jesucristo es nuestro Salvador, que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús. Entonces ahí está lo que tenemos que hacer. Tenemos de tener compasión. Entre nosotros muchas veces no nos hablamos, aunque somos del mismo gremio. No hay esa división, y eso no debe de haber en nuestra iglesia. Porque entonces, ¿cómo vamos a decir que somos cristianos? ¿Cómo vamos a decir que yo soy católico, apostólico? Si no lo demuestro con hechos. Entonces dice la profeta Isaías, entonces tu religión no es verdadera. Nuestra religión verdadera es la católica y la vamos a hacer más verdadera con nuestra credibilidad y con nuestro testimonio. Porque a veces nos cansamos o nos desanimamos de pedir perdón o de perdonar. Nos llenamos de esa ira, nos cansamos. Dice, no se cansen de hacer el bien, decía el Papa Francisco. Dice, no se cansen de hacer el bien, ¿vale? Para continuar creciendo en nuestra responsabilidad de perdonar, porque es una responsabilidad que tenemos que cumplir, es una misión que tenemos que cumplir, perdonar. Si no perdonamos, ¿acaso Dios nos va a perdonar? Muy a gusto, yo no perdono, yo ya no muy a gusto, pero yo no perdono. Yo me lleno de ira, me lleno de egoísmo, de orgullo, yo sigo siendo igual. Como Dios va entonces a perdonar. Dios no es pasivo, Dios es justicia. Y lo que dice Él, lo cumple. Y no porque sea un Dios malo. Es un Dios que nos ama precisamente por ello. Porque eso es el amor, la justicia, la verdad. Debemos de tener esa disponibilidad de decir, perdóname. Y nosotros también perdonamos. Porque si no perdonamos, si el otro te pide perdón y el otro no responde, ¿quién de los dos puede liberarse? ¿Quién de los dos puede liberarse? El otro que no responde. Los dos van a salvarse, los dos van a liberarse, si el otro no accede. Aquel que lo hizo va a tener cavidad, va a tener un cambio, y el otro, pues ahí se quedó. No podemos vivir en el atraso espiritual, tenemos que crecer, tenemos que ser fraternales, tenemos que comunicar la palabra de Dios, que forzarnos. Lo que estamos recibiendo es para que nosotros nos transformemos, para que seamos distintos, no seamos los mismos de siempre, que haya un cambio en nuestra vida. ¿Y cómo va a haber esa transformación? Aceptando lo que Dios nos dicta, aceptando. No todo aquel que me diga Señor, Señor, podrá entrar al reino de los cielos, sino todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Que así sea.